de Diego Armando Maradona. Porque todo queda grabado en video, muchachos. Todo se ve en este mundo moderno, en el mundo del gran hermano de las múltiples cámaras. O la jueza, que fue señalada como la que había autorizado que no podía entrar a grabar gente, pero autorizó entrar a grabar 2 personas. Esa jueza, inmediatamente después que salió esto y se abrió una causa judicial por afuera, dijo, no hay productora, no hay documental, no hay nada. Hasta que, como en todo, aparecieron los videos y ahora quisiera saber cómo carajo va a seguir un juicio con una jueza que mintió. Que dijo, no hay video, no hay productora, nada. Que se puso en el medio del documental, en el medio del tribunal, para salir ella, que se produjo para el documental con una frivolidad que a cualquiera de nosotros nos daría vergüenza. No es un juicio cualquiera, es el juicio tal vez, después discutimos si Maradona o Messi, al mejor jugador de la historia del fútbol mundial por la muerte vergonzosa que padeció. Y la justicia argentina no estuvo a la altura de las circunstancias y la jueza, por hacerse famosa, permitió que se empiece a grabar un documental, lo negó. ¿Y ahora qué pasó, Pablo? Bueno, lo que está claro es que a Diego Maradona lo siguen utilizando, incluso los jueces. En este caso, esta mujer que hace 2 semanas se convierte en la presidenta del tribunal. La jueza McIntyre, que era una jueza que no era la jueza natural, no se entiende mucho cómo entró por la ventana. Bueno, estaba subrogando, finalmente aparece, después termina quedándose con la presidencia del tribunal tras un debate, incluso ante algunas amenazas solapadas, claro, respecto de que si no le dejaban ser presidente iba a denunciar por violencia de género. Lo increíble de todo esto es que, a ver, si los imputados mienten, están en su derecho, pero los jueces no pueden mentir. Claro. Y la jueza mintió, nos tomó a todos por tarados, mintió hasta que aparecieron los videos. ¿Qué videos? Los videos que demuestran cómo la estaban grabando a ella para el documental. Empiecen a ver estos videos, vean. Sí. ¿Qué es esto? Las primeras imágenes que estamos viendo son las realizadas incluso hasta un día domingo, 2 días antes del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro. Son parte de las imágenes que fueron apareciendo, que fueron aportadas también por la productora que finalmente sí existía. A ver, contémosle a la gente que estos son lo que se llaman recursos. O sea, cuando uno va a utilizar en un documental y va a entrevistar a alguien, lo graba en situación de entrar al tribunal, de caminar por los pasillos, subir la escalera, bajar la escalera, subiendo el ascensor, en situación laboral, para que no siempre aparezca el entrevistado sentadito mirando a cámara. Claro, es la forma de vestir la nota, ¿no? Y hay que decir que la señora estaba muy producida. Muy producida. Los planos, hay que prestar atención también a los planos. Ella se convierte, por supuesto, en la protagonista. No parece una jueza, parece una fiscal de Hollywood. No quisiera calificar. Lo que sí está claro que como jueza, como presidenta del tribunal, que dice no se pueden tomar imágenes, que dijo el 17 de mayo, hace 8 días, cuando a estas imágenes... Con la policía, también le hizo actuar a la policía. Mirá. Claro, porque el primer día de la audiencia también fue registrado. Y después empezamos a ver en el juicio personas que no se sabía de dónde venían. No eran 2. Como dijo también en un momento, eran 4 los que estaban infiltrados ahí, algunos de ellos con algunos anteojos. O sea, frente a la prohibición que había para todos los periodistas de entrar, no ya con una cámara profesional, con un celular, y un juicio que no se transmitió en directo, como suele suceder en el juicio de Comodoro Pi, que hay grabaciones malas, pero grabaciones al fin que hace la propia justicia. No, acá no podía entrar nadie, supuestamente para mantener la privacidad de Maradona. Digo, 17 de mayo, no fue hace tanto. Cuando empezó a surgir este escándalo, dijo, no. O sea, para acusar a una jueza, ustedes tienen que tener con qué. Tomá, andá. No hubo privilegios, había dicho. Como diría Maradona, la tenés adentro. Tomá. No hay contrato, no hay productora, escuchen bien, no hay productora ni documental. Esto se lo dijo a 2 periodistas, a 2 colegas, que supongo que podrán dar fe de esto. Pero esperen, vamos a escucharla a la jueza, porque hasta ahora la vimos. Escuchemos lo que decía la jueza McIntyre para este documental que supuestamente no existía. Y por eso elegí ser jueza. Encaré el camino de la justicia porque me di cuenta que el juez era quien tenía las herramientas y el poder para resolver esa situación angustiante. ¿Podrías hacer otro trabajo? Yo no se me ocurre. Es prácticamente un reality de la jueza. Claro. Pero claro,
esto no sería un problema, en todo caso, si no Si ella fuese no hubiera que se- dejado entrar a la gente al tribunal. Y además que es un documental que utiliza como trampolín un juicio en donde fue expulsado un abogado escandalosamente, que está aquí con nosotros, Fito Baqué, en donde metieron 7 días preso, llevaron detenido a Coria, que es un ex seguridad de Maradona. Parecían situaciones sobreactuadas, al punto que uno se empieza a pensar, pero escúchame, ¿el guión del documental ¿Quién lo es escribió? antes del juicio o es el juicio el que da el guión? Bueno, esto seguramente se va a discutir. Hay muchos segmentos Hay otro de este tipo. tramo donde la vi ella directamente sentada frente a Hablando cámara. a cámara, A ver sí. si lo podemos ver. Sí, habla y cuenta y vuelve sobre... Ahí está. Esta es la imagen. A ver, ¿tiene audio esto? Varón de 10. A ver, escuchemos. ¿Sí? Realmente. Ok. El tema en el que me especializo es este, que está vinculado, que se trata en el juicio. Estoy casada y soy mamá, publicado por la muerte de Diego Armando Maradona. Además soy magíster en Derecho Penal y soy profesora en la Universidad Austral hace 10 años y jueza del Tribunal en lo Criminal número 3 de San Isidro, subrogante, que interviene en el juicio oral. Soy Julieta... No. Ahora sí. Soy Julieta McIntosh. Soy... Para atrás. Bueno, ahí está. Esa es la jueza que decía, que le dijo a 2 o 3 colegas, a los que utilizó para su mentira, pues se los dijo en off, pero supongo que tendrán los mensajes, no hay documental, no hay video, no hay productora, porque estaba la sospecha de que ella es hermana del CEO de una de estas productoras. Sí, que fue la primera, permitió... la primera productora que se investiga. Enseguida le vamos a preguntar detalles al doctor Baqué de todo esto, pero lo importante acá es la mentira, viejo. Si los acusados mienten, están en su derecho, no tienen obligación de decir verdad. Los testigos tienen que decir la verdad, pero los jueces también tienen que decir la verdad. ¿Cómo es posible que siga siendo jueza, una jueza que mintió, que no solo transgredió lo que decía el código, o sea, lo que el propio tribunal impuso, que no entraran cámaras, sino que después mintió, quiso tapar un papelón con una mentira, y aquí está revelada la mentira. La jueza que decía que no había video, ahí está el video. Fíjate, parte de ese argumento también comunicado hace 8 días, después obviamente el sol no se puede tapar con las manos, decía, solo pueden filmarse lo autorizado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que son los alegatos, y después, en todo caso, la sentencia. Acá niega a la jueza esto que estaba pasando frente a las narices de todos, muchos no se habían dado cuenta, hasta que un policía en un momento dice, señor, baje la cámara, miran y dice, pero la cámara... cámara? ¿De qué? Y lo que empieza a pasar después, Rolando, y es interesante para que vayamos recorriéndolo, son las declaraciones de las personas que son los realizadores y quien dice haber ideado este documental y comentó y le bajó el precio a esto, de alguna manera, una suerte de defensa difícil de llevar a cabo, porque el día martes a las 10:30 tendría que reiniciarse un juicio que aparentemente no va a volver a iniciar, y con un pedido posiblemente de juicio político de varios abogados. Después los jueces se preguntan por qué tienen tan mala imagen en la opinión pública y en las encuestas, por qué el 90% de la gente consultada tiene mala imagen de la justicia, de la misma justicia que no hace nada frente al abuso de los DNU de Milei, que de la misma justicia que marcha lenta en la investigación de la criptoestafa de Milei, algo que a todas luces es un escándalo, pero también de la justicia que hace estas cosas, de la jueza frívola que se produce para un documental que no estaba autorizado, que permite, violando los reglamentos, que entren a grabar y después miente, tapa esa transgresión con una mentira. Rodolfo Baqué es quien nos proveyó este material. ¿Cuál es el nivel del escándalo, doctor? Rolo, mira, recién te escuchaba y me remonté a los romanos, con esto que Roma no paga traidores. ¿Sabes qué es una frase de Escipión en la lucha con los teutones? Porque le ofrecen a los romanos traicionar a su pueblo. Entonces me acordé, me volví a la época de la facultad, donde el juicio de los romanos era público, oral y público. Ya en los romanos era oral y público. Y acá, para que se viera. Para que se viera. Y esta jueza tenía, con los otros dos que también te voy a hablar, habían prohibido que se filmara. Y me voy a apartar un segundito en esto que lo quiero decir porque recién lo pensaba.
Cuando el jefe de gobierno le va a dar la mano, no le está ofreciendo a ningún pueblo ni nada. Está haciendo un acto de caballerosidad, que es lo que tendría que haber habido en este juicio. Mirá cómo... De convivencia institucional, digamos. Sí, porque también me acordé, en la época de la facultad, la gloriosa Universidad Nacional de La Plata, que cuando vos das la mano es porque estás demostrando que no hay armas. Entonces, Claro. que estás ofreciendo paz, que es lo que necesita la Argentina. Entonces, me pareció un desaire feo, desubicado del presidente de la Nación en esta situación con Macri, que no necesita que yo lo defienda, pero me trajo a los romanos, y ahora sí vuelvo acá de nuevo porque lo quiero decir. Si los romanos hacían un juicio oral y público, ¿por qué estos 3 jueces nos prohibieron filmar? ¿Por qué? Porque le habían autorizado a alguien a hacer un ¿Los documental. 3 jueces o ella sola? No, los 3, Rolo, los 3. O sea que los 3 jueces están... Y yo me... Complicado. ahí recién pasaste una imagen que vienen los 3, ella viene adelante, después viene la jueza de rococó vestida, que es la doctora Di Tomaso, que saluda, o creo que escuchar saludar, lo voy a mirar bien, y atrás viene Sabarino, el presidente, y el que lo filma es el pelado, que lo está filmando, que después entra con la jueza por el lado donde entran los jueces al tribunal, y después ese mismo pelado es el que lo ven de frente. Los jueces lo estaban viendo al pelado. Ahí está entrando, mirá, con la policía en un lugar que no podría haber entrado la cámara. Porque ellos entran por atrás, ¿no? Ahí El primer día. ya tenés Claro. una infracción porque el pelado y la amiga, ¿ves? Es acá cuando viene, mirá. Dale, ahí lo está filmando el pelado. Claro. ¿Qué? ¿Después no lo vieron cuando estaba de frente filmando? O sea, ¿Vos creés? esos otros dos son los otros Claro, dos jueces. esa es la doctora Di Tomaso y ese es el doctor O sea que los Sabarino. otros jueces sabían que había una cámara. Sin duda, Rolo. A ver, yo quiero remontarme a un caso que fue escandaloso también en la Argentina. Porque si el juicio de Maradona es importante, en un momento dado en la Argentina, después de mucho escándalo, se llega a un juicio oral por el crimen de María Soledad Morales. ¿Y qué pasa en aquel momento? Se ve que entre 2 de los jueces del tribunal oral hay gestos de acuerdo y gestos impropios. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que se cayera el juicio, que hubiera que hacer un nuevo juicio, ¿o no? Tal cual, estuvimos revisando el material. Recordemos, el caso María Soledad Morales aparece en septiembre de 1990, asesinada. Hubo que esperar 6 años para el juicio. Este juicio fue grabado y se transmitía, no grabado, se transmitía en directo. Sí. La gente lo seguía día a día. Hasta que pasa esto que estamos viendo en imagen. Uno de los jueces, frente al comentario del presidente del tribunal, le hace un gesto con la cabeza a la jueza. Se trata de Juan Carlos Zampayo, este juez, que le hace un gesto a María Alejandra Azar. Para que vote por el no. Porque Para que ella vote por el no tenía frente que a un... votar los 3. Para un y falso el presidente testimonio. del tribunal le pregunta a uno y después le pregunta al otro. Entonces Claro. el otro le dice que votó por el no. Le hace con la cabeza el ademán de que votó por el no, y esto, por supuesto, tenía que ver con una solicitud por falso testimonio, por una detención de falso testimonio. Finalmente, este caso, solo con esta imagen, más una carta que presenta finalmente el juez, el presidente, hablando de presiones políticas, termina siendo suspendido y hay que esperar otros 2 años Y se para hace un nuevo finalmente juicio. se hace el nuevo juicio Claro. que termina condenando a Luca y a Tulia. Pero esto lo que quiere decir que, a ver, los juicios orales deberían ser sagrados. Si la justicia no fuera la truchada que es, y que genera que el 90% de la población desconfíe y que repita casi, digamos, cuando cada vez que una víctima de delito dice yo creo en la justicia, es un acto de fe, porque no tiene motivos para creer en la justicia. Este papelón demuestra que no hay motivo para creer en la justicia, porque si una jueza, ni siquiera sabemos si por dinero, por vanidad, por ser importante, por salir en todo el mundo, para que esto le mejore su perfil en su carrera, por lo que sea, transgrede la norma que el propio tribunal puso, ¿qué se puede esperar de esa jueza cuando tenga un fallo? Pues yo te preguntaba de la magnitud del papelón Fito. Mira, yo te digo la verdad, Rolo, estos 3 jueces a mí me apartaron y todavía no han logrado que otro tribunal confirme si tienen razón o no y han hecho trampas, pero no importa, porque no es el tema. Cualquiera diría, me han llamado y dice, Fito, ¿estás contento? Y le digo, no, te juro que tengo una sensación, por un lado de tristeza, porque yo soy nacionalista y vamos a salir en todos lados como un país bananero. Yo soy abogado, vamos a salir en todo el mundo de que la Argentina, en Argentina... Los juicios son una truchada. Está... La jueza que jugaba Maradona quería salir producida en el video. Bueno, pero por el otro lado,
tengo como una sensación de alivio, porque fue la propia justicia, Chayep, Amayo, Asprela, Capra, la primera jueza, quien descubrió esto. O sea, los fiscales de San Isidro, con los cuales me he peleado, Pablo, vos has estado, cuando le he dicho, violentos de género institucional. Yo me he peleado con Ferrari y con Cosme Iribarren en este juicio, pues soy el abogado más viejo que hay acá. Estoy desde el 27 de noviembre en este juicio del 2020. Me he peleado con Vos sos ellos. el abogado de la enfermera. De la enfermera, y ahora llegué a este juicio, que es el mismo, separado. Pero yo me tengo que sacar el sombrero y decir, en esta estuvieron muy bien, porque uno que hubiese temido que fueran corporativos, que la cubrieran, para no ensuciar a la justicia, para que no fuera un escándalo, ¿no? Porque es de una magnitud tremenda que lo vamos a ver en el tiempo, pero no vamos a volver a ver esto. Esto es como el gol de Diego a los ingleses, no lo vamos a ver nunca más en la vida, probarlo. Porque además hay que decir que todos estos videos que les estamos mostrando, a ver muchachos, por si alguien tiene duda, no son inteligencia artificial. Esto supongo que lo deben haber encontrado en los allanamientos a la productora. Los encontraron, Rolo, en los allanamientos y forman parte de la causa, por eso es que son públicos, porque no podemos tapar esto. Entonces, pero eso fue la justicia también. Entonces, a ver, así como la jueza y los dos jueces, porque, a ver, Rolo, como dijo Pablo, el juez, el presidente de un tribunal, que era Dito Mazo, el que empieza de presidente de un juicio, termina de presidente de un juicio. No se ha cambiado nunca en la historia. Salvo que se vaya y haya un cuarto juez. Pero por uno de los que está sentado, no. Y menos, como dice ella, subrogante, por una suplente. Y justo el día, porque me lo intentaste explicar y yo no caía en mi asombro, justo el día en que estaban los muchachos filmando, la jueza aparece como presidente del tribunal, en el centro del tribunal, y dirigiendo el debate. Era su momento estelar. Y más estelar iba a ser en el momento de la sentencia, cuando era la que iba a dictar la sentencia, porque se iba a quedar de presidenta. Y yo te hago una pregunta. En un buen guión, en una buena película, el juez no tiene que mandar a detener a alguien, Sí, claro. a Luque, a Kosachov, No a le puede decir, Díaz. son inocentes. No tiene que decirle al comisario, deténgalo. Entonces, Estaban haciendo una película de juicio. El guión iba guionando el juicio. Por eso tenía eso, que haber claro. un abogado echado, que molestaba, Coria preso. Pero te quiero decir Tu algo... expulsión fue una sobreactuación para tu expulsión en particular y la detención de Coria. ¿Vos lo sentís como una sobreactuación en esta dinámica del documental en el juicio? Mirá, te voy a decir de mi expulsión. La Fiscalía dijo que no me tenían que sacar, que es el control de legalidad lo tiene la Fiscalía. Porque el que pidió que... A ver, lo que pidieron es que yo no sea abogado de Almirón, otro imputado. Es decir, Díaz dice, no quiero que a Almirón lo defienda Baqué. Y esta jueza dijo, tiene razón, que no lo defienda Almirón, se llama abogado de confianza. Entonces, por supuesto, porque está la filmación en el documental, cuando ella me habla, cuando ella me saca, está filmado el documental, Rolo. Está filmado cuando O sea me que ibas habla. a ser protagonista. Bueno, por eso me aceptaron ¿Ibas a como ser actor de querellante. reparto? No quería, porque... ¿Firmaste un contrato o algo? Como no autoricé, me presenté como querellante porque usaron mi derecho de mi imagen y de mi voz, que le pido, Pichot, Juan McIntosh, Pexa, Netflix, Pero la ¿quiénes son? BBC, ¿Quiénes que son? me devuelvan Pará, ¿qué mis se sabe de la imágenes. productora? ¿Quién era la productora? La empresa. productora, al que contratan es a José Arnal, que tiene una productora que es con vasta experiencia. La o sea, no doble. es que era con una, ¿te acordás? Con una Kodak vieja. no eran los Era amigos de amateur. la- Es importante esto que dice Fito, porque Sí. ahora cuando vayamos a analizar un poco la declaración de quienes participaron. Aseguran y contraaseguran que era una entrevista amateur a una amiga. Y lo que estamos viendo acá no es Te voy a algo contar. amateur, ¿no? ¿Con claqueta? Digo, chicos, Claro. nosotros cuando vamos a hacer una entrevista en la calle no usamos una claqueta de cine. 550.000 pesos le pagaron al camarógrafo por filmar un día. Una jornada. Una jornada. 550 Sí, lucas. Sí, o sea, Bien había pago, plata, había medio Precio millón. de cine. Sí, porque era para el cine, $500.000 era el presupuesto de dólares que tenían para esta primera etapa. Entonces, así, como te cuento. Amateur, A Leche eso se le no carababa, Sí, ¿la está haciendo sí. cuenta? Porque ¿sabés lo que vale? ¿Sabés lo que valía el documental sobre la muerte de Diego? Entonces, ahí vienen a José Arnal. José Arnal trabajó con el Chavo de Emilio. El Chavo de Emilio era el que hacía una especie de director que tiene 2 películas ya filmadas. Pero por sobre ellos estaba, dicen, Pexa. Pexa es una sociedad
entre Juan McIntosh y Agustín Pichot, dedicada a grandes eventos. ¿Y Juan McIntosh quién es? El hermano de la El jueza. hermano. Ah, Porque la primera ¿se confirma productora- que estaba el hermano? No, se sospechó Lo primero llamaron de esta a uno de los productora. abogados diciendo que era para la BBC. A mí me citaron desde Londres, la BBC, para hacer un documental. Lo cité como 7 veces, le di audiencia. Era por Zoom, te decían, puede martes a tal hora, miércoles, ¿viste cómo son? Le digo, sí, martes a tal hora. Yo, la verdad, sospechaba que quería que pisara el palito, que decía que había querido vender el documental, cualquier cosa, para después ensuciarme. Entonces lo citaba y después no iba para ir sacando información. No me reuní nunca, tengo la invitación, el teléfono de quién fue, pero uno de los abogados, el que denuncia, el abogado de Luque, dice, me dijeron que estaba el hermano de la jueza McIntosh, por eso denuncia, y que tenía la exclusividad. Era con todo profesional. El hermano de la jueza. Sí, o el sea, hermano de la jueza. bueno, nepotismo puro. Lo que pasa es que el hermano de la jueza, la productora es la primera sospechada, pero finalmente... Claro, habían tercerizado en otra es muy productora. probable. Hay Para otra no dejarlo de productora. opuestos. ¿Y qué es lo que decía? Ahora ya es importante esto, porque vos veíamos recién, la jueza decía, no hay contrato, no hay documental, no hay nada por fuera de lo que establece la justicia. Y después tenés a una mujer llamada Aleman, de apellido Vidal Aleman, que se presenta como la amiga y como la verdadera autora intelectual de este asunto, diciendo que solo era una entrevista amateur, que no tenía nada que ver con una... Está bien, por más que fuera una entrevista no, es amateur. que no era, es que no Rolo. lo era. No era, No no lo lo era. era. Pero además no solo Pero no lo aparte- era y se ve claramente en la calidad de la Claro. filmación, en la claqueta y todo eso. Pero ¿por qué dejaron entrar a la gente que iba a grabar si estaba prohibido? Rolo, y no los registraron. ¿Quería algo peor? No ¿Cómo? No, sí. Como te digo, no están ¿No están con registrados. nombre y apellido? No, o sea, Rolo. si esos tipos hubieran entrado y metían un tiro al juez, O podrían haber hecho un streaming porque hay alguien que saca una computadora, entonces las imágenes salieron inmediatamente. Le voy a contestar a Lía, porque hay una precuela de Mejor llama a Saúl, que es Sí. la de Breaking Bad, que dice, tiene una frase brillante, varias, pero una dice, es de estúpido tratar de estúpida la justicia. Imagínate si es de estúpido tratar de estúpido a un abogado penalista. Es más estúpido. Entonces, Lía, si fuera amateur, hubieses venido con una Kodak, no hubieses invertido un montón de plata, no hubieses grabado... un camarógrafo 550.000 mangos. Eso no Claro, es de amateur. no hubieses entrado por lugares prohibidos, te hubieses registrado, Lía, con lo cual el guión de tu declaración, que tiene páginas, es malísimo. O sea, que el guión del O documental... sea, está bien, pero eso es hubiese peor. sido- Porque quiere decir que mandó a alguien a mentir. ¿Por qué Bueno. no la van a procesar por falso testimonio? Bueno, entonces, Lía, contame otro guión porque le tengo miedo al cuco y esta noche quiero dormir. Entonces, por ahí si leo algún otro guión, me duermo con algún guión tuyo. Esa señora, amiga de la jueza, declaró Presentó en un la escrito. causa. No, Sí, presentó que un hizo una escrito. presentación de 14 fojas. Presentó un escrito. Una Pero yo la presentación. quiero escuchar y quiero estar presente, Lía. Yo quiero, porque vos tenés imágenes mías, Lía, que no valen nada, porque yo soy un papa frita. Fito Vaquero, un papa frita. Pero es mi imagen. Y vos la tenés. Entonces, por favor, devolvémela, porque además me grabaste cuando hablaba y tenía la voz de un papa frita, pero las quiero. Entonces, vos, no sé si Pexa, si Agustín Pichot, si Juan McIntosh, si Arnal, no sé quién, pero o la jueza McIntosh, o los otros 2 jueces, porque te quiero decir algo, Rolo. El presidente se deja usurpar el trono de presidente. Es decir, Está bien, pero ¿y la Corte Suprema de la provincia? ¿Quién tiene que monitorear? ¿Quién tiene que monitorear este juicio? La casación, la lo Cámara. firmaba se lo habían dado a prensa de la Corte a los autorizados. A los no autorizados, la Corte no puede hacer absolutamente nada. Está bien, pero ¿quién? sí, A ver. ahora con este escándalo tiene que intervenir. ¿Quién la interviene? superintendencia la O sea, tiene porque- la Corte y el procurador. Y el Claro, procurador alguien- que tiene que estar Pero instruyendo. el juicio no está suspendido. Está suspendido Sí, el juicio e hasta investiga el el martes. Tribunal Criminal número ¿Y 1 quién lo esta suspendió? situación. No, ellos se pidió una suspensión y lo dieron por 7 días. La Se suspensión. autosuspendieron el tribunal. Sí, no pero está- yo voy a no decir sé algo. quién terminó de caer el Yo voy juicio. a decir algo, y le voy a hablar a Alonso, al jefe de policía. Esta señora anda con esa policía de custodio, que es la que va y le dice a la otra policía que deje filmar porque McIntosh mandaba, o sea, McIntosh usaba una policía, que no tiene nada que ver la policía. Pero por favor, ministro Alonso, sáquele la custodia. No puede tener custodia a esta mujer, paga por nosotros,
Y también la Corte No, porque tiene además- que actuar mañana, ya no puede ser jueza. Claro. O sea, por lo menos suspendida. Pero además, no puede ser que una jueza obligue a una policía que sea juez, sea cómplice de algo ilegal. Además. A decirle andá y firmá, no molesten a mi gente, puso. Porque ella chateaba, la Pero jueza se la veía. La policía no es una empleada de la jueza. No, estaba para controlar el público, no para hacerle los mandados. Pero, el policía, obviamente, si un juez, a ver, si el juez le habla a los abogados y se asustan, imagínate cuando le habla a un policía. O sea, yo entiendo el policía que dice, Claro. porque no la ¿Cómo manda a que hacer es un- nada ilegal. Pero ahora queda en evidencia que la utilizaba de iba cómplice para atrás. tapar ¿No su viste que- quilombo. ¿No viste que la policía prácticamente está actuando también? Claro. O sea, pero no porque quiere la policía, porque la jueza y porque los otros dos jueces Pero además, también todos vieron. sabemos, Entonces, todos que sabemos. le saquen la custodia. Todos sabemos, porque lo hemos hecho cuando laburamos, que esas son recreaciones. Claro. Entonces, el que participa a sabiendas que fue una recreación, porque en un momento dado la jueza estaba parada en un lugar y le dijeron acción. Y esa acción también se la dijeron a la policía, Cambiate que escuchó el la pelo. acción. Y también está- Le dice, acomodate el pelo. Sí. Decí que es el primer día de juicio, decí algo. Le está guionando. La está guionando la Rolo. propia jueza. Pero además, fíjate que también terminan utilizando los tribunales. Alguien abre los tribunales el domingo Claro. de San Isidro y son estas primeras imágenes que se ven donde ella Sí. está haciendo caminata en Repitamos el pasillo nombre de la Contrari. jueza que ha quedado inmortalizada como la truchada en el juicio al mejor jugador de la historia del fútbol argentino. Por favor, ¿cómo se llama? Tremendo. Julieta McIntosh, Julieta hija de un McIntosh. viejo juez Sí, de San Isidro, claro. un señor, Sí, un lo caballero. conocí. Claro. Pero, A Juan ¿sabés? McIntosh. Sí, claro. Juan McIntosh, sí lo conocí. Un señor. Un caballero. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Este juicio va a seguir? Porque después de ver esto, que de la jueza que es la presidenta del Tribunal Oral y Público, que va supuestamente a discernir si a Maradona lo mataron o le dejaron morir de manera delictiva o no, murió de causa natural. ¿Este juicio va a seguir? No puede seguir. Mañana no podría seguir siendo jueza porque sigue siendo jueza de otros imputados en otros juicios. ¿Quién querría ser? Porque te hago una Claro, pregunta. viene Rolo. cualquiera a la firma y falla para el que la firma. Rolo, y si estaba filmando otros juicios también mientras estaba haciendo otras audiencias para llenar el documental. Pero además, Pero te cualquiera quiero de decir- nosotros que Sí. cuando queremos entrevistar a un juez, es un quilombo. No. Nunca te hablan, y cuando te hablan te dicen generalidades. En el medio de un juicio, anda a entrevistar a un juez, digo, lo sabemos nosotros como periodistas, anda a entrevistar a un juez en el medio de un juicio oral. Cualquiera de los jueces o de los fiscales que me esté escuchando sabe que esto es imposible. Además porque es causal de recusación, porque Además. el juez habla a través de su sentencia. No, este juicio lamentablemente no puede seguir. Yo quiero decir que los que hacen caer los juicios generalmente son los abogados defensores. No los propios jueces. No los jueces. Y segundo, quiero decir que por más que parezca una pérdida para la familia, esto fue una ganancia. Esto fue una ganancia, porque este juicio iba a ser nulo. Y es preferible que sea nulo ahora y se vuelva a hacer, que se haga que la nulidad fuera dentro de 5 años. Está y la bien, pero- prescripción. No, fue una ganancia, Rolo, fue una ganancia a partir de lo que hizo la jueza. Pero nadie, No, perdón, la justicia de la provincia de Buenos Sí. Aires no tiene nada para decir. ¿Cómo carajo pusieron esta mina en el y tribunal? yo estoy esperando mañana. Yo ¿Cómo creo que llegó la a estar sentada ahí? La Corte y el Procurador se van a tener que pronunciar con algún sumario Es administrativo. una vergüenza. Después, Mira. ¿con qué cara un juez te pone cara de bronce y te dice, no, usted está condenado? Pero además te voy a mete decir la este que te nivel mete de preso. frivolidad. Dos cosas, Rolo. Estos chicos, porque para mí son chicos, en el año 98, cuando se cambió el código, fueron a hacer el curso de instructores, yo andaba sin GPS, porque no existía, mirá, venga, por La Matanza a las 2 de la mañana, por San Martín. Yo ya era abogado con varios juicios en el lomo, cuando estos chicos y se sientan y te hablan con una autoridad moral, pensándose que son la reserva moral de Occidente o la última Coca-Cola fría del Y desierto. mueren porque lo filmen. Si es que no hubo guita. Mirá, yo no necesito ir a China para saber que hay chinos. Entonces, si vos vas a hacer un documental, obviamente que algo querés, porque ya perdés tu imparcialidad por algún deseo propio. Es triste. A estos 3 jueces yo los recusé el primer día, hace un año atrás, porque no les confiaba. Y me fui
con Dayana Madrid a un juicio por jurado populares. Por eso yo con Dayana Madrid no estamos con estos 3 jueces, porque estos 3 jueces eran... ¿Sabés lo que dijo Luque, el abogado, Rivas, el abogado de Luque, el día que la recusó? Dijo, no advertí cuando Baqué nos avisó hace un año atrás que sobre la inclusión de esta jueza. Por eso... Porque entró por la ventana. Sí, claro, era una levantó jueza la mano, subrogante. Rolo. No, peor, vos, cuando hay 2 jueces y hay que llamar a un tercero, o si hay uno y hay que llamar a 2, es por sorteo, se llama desinsacular, una palabra que no usamos, que el código la tiene, que es un bolillero, se ponen los nombres y se saca, y se sortea. Bueno, ella no, levantó la mano hace 2 años atrás y dijo, quiero ser la jueza en el juicio de Maradona. Y la pusieron, entonces yo la recusé. Pero por eso el papelón judicial es institucional, no Sí. es solo de la jueza. Y la recusé a ella y a los otros 2 por aceptarla en su momento. Y ahora avanzó un paso más, Rolo. Ya no es que quería ser jueza. Quería ser estrella. No, la presidenta del juicio lo corrió, lo puso en penitencia, porque Savarino va a tener que explicar por qué se dejó... A ver, es como... vos llamás a un subcomisario, a la comisaría y soy el comisario, y viene un día el subcomisario y dice, bueno, ahora el comisario soy yo. Sentate acá al lado y vos te sentás. Es o por una orden o por plata, ¿eh? Entonces, o por alguna amenaza, o porque sea algo... Bueno, entonces, se habló, lo tenía carpeteado. se habló, digamos, de argumentos de género, de Está parte bien, de pero la no jueza. podemos utilizar los argumentos de género para semejante truchada. Bueno, pero para cambiar la habrá silla. sabido, por alguna razón logró su cometido, Sí, porque algo hay. amenazó con denunciar por acoso. Amenazó con hablar de violencia. ¿Quién, la jueza? Claro. A la jueza, al juez que le permitió ser la presidenta hace 2 semanas. ¿Y el juez lo no declaró? Es que de pronto... ¿O no se cayó la boca? Eso es información que tiene Pablo. No, a mí no me consta. Hay un rumor así, pero como estaba este rumor que la jueza tenía alguien que la filmaba a ella, está del primer día. Se comprobó ahora. O sea, ¿viste? Cuando el río suena, agua trae. Este es el rumor. Lamentablemente, este juicio... Yo creo que mañana ya no puede estar, tendría que estar suspendida, ella o los 3. Sí. El juicio no podría continuar. Yo lo llamé a Burlando, le dije que nosotros, y que Burlando hable con los fiscales que son querellantes, porque hay que resaltar lo que hicieron esos. Espera un momento porque también, digo,